El último acto de Jesús en la tierra es uno de los más misteriosos. Asciende al cielo para sentarse a la diestra del Padre. La ascensión pareciera demostrar que Cristo se retira de nuestro mundo, pero si observamos la ascensión como menos de la presencia de Jesús, en vez de más de su presencia, entonces perdemos una poderosa verdad acerca del Jesús ascendido. En un encuentro con María Magdalena después de su resurrección, ella intenta abrazar a Jesús. Lo había perdido una vez, pero no volvería a perderlo. Pero Jesús le dice, no te aferres a mí, porque todavía no he subido al Padre. Se puede suponer que Jesús menciona esto porque su cuerpo resucitado es sagrado. Pero no puede ser porque luego Él le invita a Tomás a tocar sus heridas. Jesús conocía el temor de María, creyendo que lo había perdido para siempre. Con esta respuesta, lo que está diciendo es que, si me sueltas, si me permites ascender, tendrás una relación aún más fuerte conmigo. María, si permanezco como estoy, existe la posibilidad que me puedas perder. Pero si subo al Padre, me tendrás por siempre y nada nos podrá separar. Su presencia vendría por medio del Espíritu Santo, quien no es tan solo una fuerza, sino que es una persona que vendría en su lugar. Jesús dijo, si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. Uno de los papeles del Espíritu Santo es revelarnos a Cristo. Es por eso que Jesús menciona que se demostraría a sus discípulos por medio del Espíritu Santo. Esto implica que los discípulos realmente no podían conocer a Jesús hasta que se fuera corporalmente y retornara por el Espíritu Santo. Nos debe de motivar esto, porque quizás estés bajo la impresión de que si solo hubieras vivido y caminado con Jesús, le hubieras conocido mejor que ahora. Pero estarías equivocado. Antes de que Jesús muriera, el Espíritu Santo no había sido soltado al mundo en esta manera poderosa. Y puedes conocer a Jesús plenamente por medio de la influencia del Espíritu, donde te mostrará en la sombra de la cruz cuán alto y ancho, largo y profundo es su amor por nosotros. En otras palabras, por medio del Espíritu Santo, puedes ver a Cristo y conocer su presencia y su amor aún mejor que los apóstoles en la noche de la Cena del Señor. La pregunta inevitable es, ¿estarías viviendo como si fuera verdad? ¿Estás viviendo como si Cristo es más accesible ahora que cuando estuvo en la tierra? Jesús hizo claras sus intenciones, dejó el cielo y toda su gloria por causa tuya. Y por medio de su ascensión, se ha hecho infinitamente disponible para ti. Cristo se ha acercado a ti. Entonces, acércate a Él. Muy buenos días, hermanos, tengan todos ustedes esta mañana. Estamos contentos nuevamente de estar reunidos aquí, ustedes en sus casas y nosotros preparando desde la iglesia, desde las instalaciones de la iglesia, este culto que estamos ahora transmitiendo por las redes sociales. Los invitamos, hermanos, a que inclinemos nuestros rostros para iniciar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos has dado y permitido estar nuevamente, Señor, aquí para adorar tu nombre. Te pedimos, Señor, que dirijas las palabras de cada uno de los hermanos que participen en este culto, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada una de las personas que nos están viendo en estos momentos y que reciban bendición en sus hogares, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el día de hoy estamos contentos porque estamos celebrando una vez más, domingo 10 de mayo, una fecha muy importante para todos nosotros, para la iglesia, y queremos extender una felicitación y un fuerte abrazo a todas las hermanas, mamás que nos están viendo ahora,
miembros de esta iglesia, así como las mamás que nos estén viendo por esta transmisión. Quisiera, hermanos, que pudiéramos hacer y continuar la lectura bíblica en el Salmo número 19, versículos del 1 al 14. Los invito a que desde sus hogares tomen sus Biblias, espero que las tengan a la mano y que no estén empolvadas y podamos hacer uso de ellas. Dice así, hermanos: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén, hermanos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, y los juicios de Jehová son verdad. Todos los juicios de Jehová son justos. En el mundo suceden muchas injusticias. Hay personas que tienen hambre y sed de la justicia. Pero el Señor no es como los hombres, no es como la justicia que nosotros conocemos. El Señor es la justicia y la verdad. Hermanos, es hora de pasar al tiempo de alabanza y entonaremos dos cantos, un himno conocido cuando anuncia el arcángel, se titula el himno 559 de nuestro himnario, o también conocido cuando allá se pase lista. Entonémoslo, hermanos. Cuando allá se pase
Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Yo canto como David. Yo canto como David. Espíritu de Dios se mueve en mí, yo alabo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo alabo como David. Yo alabo como David. Yo alabo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo oro como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo oro como David. Yo oro como David. Yo oro como David. Hermosas alabanzas, hermano, que acabamos de entonar, y es de gran bendición saber que un día estaremos ante la presencia del Señor y escucharemos nuestro nombre y diremos: presente, soy yo, Señor. Y vamos a pasar en estos momentos a lo más importante todo es importante, hermano, todo es importante, pero al alimento espiritual, a lo que estamos esperando, hermanos. El día de hoy nos tiene preparado un mensaje especial el hermano Moisés Pérez Rodríguez, que a continuación expondrá y compartirá. Oremos para que el Señor dirija al predicador y nos pueda mostrar lo que el Señor quiere que nos enseñe esta mañana. Oremos, hermanos. Padre Celestial, esta mañana te queremos pedir, Señor, porque dirijas al hermano Moisés para que pueda compartir de tu palabra, Señor. Y te queremos pedir, Señor, especialmente por aquellas personas que no te conocen y que están escuchando este mensaje, Señor. Que puedas tú ser parte de sus vidas, Señor, y que puedas ayudarles a entender quién es tu Hijo, para que lo conozcan, Señor. Y que sepan que tú eres el único Dios verdadero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Pues una vez más es un gusto estar aquí con ustedes. Espero que Dios les dé infinitas bendiciones a cada uno de ustedes en sus casas. Es un día especial el día de hoy, 10 de mayo. Todos estamos pensando en nuestras madres y seguramente quienes tenemos la oportunidad de estar con ellas también estamos disfrutando de su compañía y de poderles decir lo mucho que se les ama. En la Iglesia del Señor también hay muchas madres a las que reconocemos por su testimonio y claro que les felicitamos de gran manera desde este lugar. Particularmente yo le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de estar aquí en este día para compartir esta reflexión que espero sea de bendición para todos, ya que el mensaje del cual vamos a hablar el día de hoy es un mensaje que habla sobre un gran regalo que fue dado por nuestro Dios. Un gran regalo que aconteció hace ya poco más de 2000 años. Un regalo de vida, un regalo de salvación. Claro que estamos hablando de la persona de Jesús. Jesucristo es del quien más se habla
de quien más se discute y del que tal vez menos se conoce. Y en mi caso he querido el día de hoy, en esta mañana, reflexionar un poco sobre esta verdad sencilla, pero a la vez llena de, diríamos, de reflexión, puesto que mueve a la voluntad y al intelecto humano a pensar sobre la verdad de Jesús. ¿Quién fue Jesús realmente? ¿Quién dices tú que es Jesús? Si usted, hermano, allá en su casa le preguntara a su vecino, a su amigo, a su hijo, a su hermano, no lo sé, a su compañero de trabajo, si le preguntara que quién dice él que es Jesucristo, ¿qué piensa que le contestaría? ¿Qué tanto sabemos de la persona de Cristo? Vivimos en un mundo occidentalizado y que ha sido influenciado, claro que fuertemente, por el cristianismo desde hace ya muchos siglos. Pero no obstante eso, y aun cuando en la misma escuela y en los libros de historia nos hablan de Jesucristo, pensar en Él es un tema que pocas veces estamos dispuestos a pensar y a dialogar con otros. Pareciera ser que es un tema que, por su naturaleza, se nos torna escabroso, complejo. Y tal vez es cierto, pero si es complejo es porque precisamente es posible que sea más la ignorancia que tenemos respecto de la persona de Cristo de lo que pensamos. Y por eso no nos atrevemos a opinar sobre Él. Por eso probablemente preferimos huir a las charlas cuando se habla de Cristo. Pensamos que son cuestiones religiosas que no vale la pena discutir porque no llegamos a ningún acuerdo o consenso. Y entonces con frecuencia llegamos a referir que es mejor hablar de política, de fútbol o de cualquier otro tema, ¿sí?, menos de las cuestiones espirituales que vinculan a la persona de Cristo. Decíamos a la pregunta, ¿qué piensan las personas? ¿Quién es Cristo? ¿Qué piensa usted de quién es Cristo? ¿Qué es lo que sabe? De ello va a depender el día de hoy si al término de esta charla logramos tener la tranquilidad y la paz que solamente puede venir de lo alto. Lo que usted piense acerca de la persona de Cristo lo va a llevar a asumir una actitud respecto de Él. Si su concepto, su noción de la persona de Jesucristo está fuera de la verdad, seguramente vivirá en una vida de incertidumbre, de frustración probablemente, o de falta de satisfacción espiritual. Por ello, el día de hoy, comienzo yo con esta pregunta. ¿Quién dices tú que es Jesús? Piensa por un momento. Realmente, ¿quién crees que es Jesús para ti? Dice la Escritura en el Evangelio de Mateo 16, 13 al 16. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, le contestó a Jesús y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Si ahí en sus casas ustedes consultan su Biblia, encontrarán pues que aquí en este pasaje bíblico tenemos esta pregunta con la cual yo inicié hoy esta reflexión. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es la pregunta. Y por otro lado, la pregunta que Jesús hace directa a sus propios discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Los discípulos
andaban con Jesús, pero todavía no les quedaba claro quién era Jesús. Aun cuando convivían, comían y dormían con Él, ellos no sabían quién era realmente Jesús. Seguramente Jesús lo sabía y por eso les hace la pregunta. Además de que Jesús sabía que en ese contexto en el que Él estaba viviendo, había muchos que habían creído en Él por sus milagros que venía haciendo, pero otros tantos no. Y Él tenía todavía algo reservado para comunicar. De ahí que comienza con sus discípulos a hacerles esta pregunta. Hoy en día escuchamos muchas opiniones en cuanto a quién es Jesús y muchos pues no lo conocen sin saber lo importante que es conocerlo verdaderamente para alcanzar la vida eterna. Sus discípulos tampoco tenían esa idea de que Él venía a este mundo a dar la oportunidad para la vida eterna. En estos versículos Jesús les pregunta a sus discípulos quién decía la gente que era Él, y vemos que también había muchas ideas erróneas en cuanto a su persona. Pero luego les pregunta a ellos si realmente lo conocían, ya que de eso iba a depender su vida eterna. Y es aquí donde encontramos la gran declaración de Pedro en cuanto a la persona de Jesús. En el versículo 16, el apóstol Pedro dice así: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el versículo 17 continúa diciendo: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. ¿Por qué no quería que dijeran que Él era Jesús el Cristo? Seguramente porque no era el momento para que nadie fuera del grupo de sus discípulos conocieran esta verdad. ¿Qué verdad? Sino la verdad de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y decir que Él es el Cristo y el Hijo de Dios vivo es decir que Él era Dios mismo. Una verdad o un misterio que para entonces no había sido revelado ni para sus discípulos ni para nadie. Pero Él venía precisamente a dar a conocer esta verdad porque había sido enviado por el Padre al mundo con ese propósito. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, pues preguntó, dice: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hoy en día muchos tienen opiniones distintas acerca de la persona de Jesús. Preguntábamos si ustedes ya hicieron la pregunta a sus hermanos, amigos, vecinos en algún momento. Van a encontrar que para algunos Jesucristo probablemente era un mentiroso, o probablemente era un guerrillero, o un político, o probablemente era un comunista, no lo sé. Van a encontrar un sinfín de respuestas, muchas de ellas sin ningún fundamento ni histórico, ni tal vez ni racional. Desde el principio del ministerio de Jesús, el hombre ha tenido una opinión errada acerca de la persona de Cristo. En sus discípulos no era la excepción. Por eso hace esta pregunta y se los pregunta directamente a ellos. ¿Qué dice la gente? ¿Quién es Él? ¿Y qué piensan ellos respecto de Él? Pero, ¿qué significa la expresión que Jesús es el Hijo del Hombre? Valdría la pena que reflexionáramos un poquito acerca de ello, porque está mencionando
en el versículo 13 acerca de qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, una expresión que tal vez no nos quede clara a alguno de nosotros. Comenzaré señalando que Jesús es llamado el Hijo del Hombre 88 veces en el Nuevo Testamento. El primer significado de la frase el Hijo del Hombre es en referencia a la profecía de Daniel 7:13, 14. En esta profecía dice así: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. La descripción, hijo de hombre, era un título mesiánico. Jesús es aquel a quien le fue dado dominio, la gloria y el reino. Y eso es lo que venía él a dar a conocer a sus discípulos y a aquellos que le escuchaban en sus sermones. Cuando Jesús usaba esta frase en relación a sí mismo, él se estaba adjudicando la profecía del Hijo del Hombre. Los judíos en esa época debieron haber estado íntimamente familiarizados con la frase y a quién se hacía referencia. Jesús se proclamaba como Mesías. Y para los judíos, proclamarse Mesías o el Cristo, siendo hijo de hombre, era una blasfemia que debía ser castigada con la muerte. Y por eso los fariseos y los saduceos, los escribas, se escandalizaban cuando lo escuchaban. No resistían, porque de ellos tenían su propio concepto acerca de Jesús. Podían tener mucha información profética acerca de quién sería el Mesías, pero eran ignorantes respecto de identificar quién era el Cristo, el Salvador. Lo tenían frente a sus ojos y no lo conocieron. Hasta ese momento los discípulos tampoco le conocían, no obstante que lo tenían frente a ellos. Entonces el Hijo del Hombre es un concepto aplicado exclusivamente para Él, para referirse a que Él procede de Dios y es Dios mismo. Porque así había sido dicho desde la antigüedad, estamos hablando desde el tiempo de Daniel, en donde son un promedio de 600 años, ahorita 600 años antes de Cristo. Sí, una profecía que ya anunciaba que Dios vendría en forma de hombre a dar a conocer al Padre. Un segundo significado de la frase del Hijo del Hombre es porque verdaderamente Jesús era un ser humano. Era todo Dios, pero también era todo hombre. Dios llamó al profeta Ezequiel hijo de hombre 93 veces. Dios simplemente estaba llamando a Ezequiel un ser humano. Un hijo de un hombre es un hombre. Jesús era totalmente Dios, pero también era totalmente hombre. Pero también, al ser totalmente hombre, era evidente que iba a ser cuestionado, porque ver la divinidad en él no dependía de esos ojos, sino de los ojos del Espíritu. Así lo podemos constatar, que Jesús era totalmente Dios, si vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y en Juan 1:14 nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Y en 1 de Juan 4:2 nos dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Si Jesús es el Hijo de Dios, Él era en esencia Dios. Y esa es la verdad, y ese es el regalo que nos trae Jesús al mundo. Si Jesús también era hijo del hombre, Él era en esencia también un ser humano. En resumen, la frase, el Hijo del Hombre, indica que Jesús es el Mesías y que Él es verdaderamente un ser humano. Es realmente el Salvador. ¿Quién es realmente Jesús? Él les dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Les dijo a sus discípulos. Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta a esta pregunta la encontramos, pues, como lo dijimos, incluso en la aseveración que hace Pedro. Porque él contesta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Estos dos títulos son los que declaran la identidad de nuestro Señor Jesús. Él es Cristo y Él es Hijo de Dios. Por otra parte, podemos ver que esta verdad que declaraba Pedro, que Jesucristo era el Hijo de Dios, podemos encontrar en Él el origen de la iglesia, porque esa es la verdad que sostiene al cuerpo de Cristo. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor, que Él es Dios mismo, ¿sí? Todo aquel que confiesa con su boca que Él viene del Padre y que el Padre y Él son uno, ¿sí?, seguramente podrá tener la certeza y la convicción de que es declarado Hijo de Dios, porque así lo dice el Evangelio de Juan en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 16. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Por lo tanto, cualquiera que le asuma como Señor y Salvador, podremos decir, es una persona que está ligada espiritual y estrechamente a su Creador. Por lo anterior, hemos de decir que Jesús es el Cristo. En primer lugar, el hombre necesita saber que Jesús es el Señor. La palabra Cristo es de origen griego, la cual tiene su equivalente en hebreo en la palabra Mesías y significa ungido. Este título hace referencia a la obra expiatoria que Jesús haría en la cruz del Calvario para redimirnos de todos nuestros pecados. Por eso cuando Jesús entró a una sinagoga, citó una profecía que hablaba acerca de la misión del ungido de Dios, de su propia persona. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta cita la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 19. Es congruente estas palabras de Jesús con lo que después el mismo Pedro, después de haber hecho su confesión a Jesús, que Él era el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Hijo del Dios viviente. En la carta de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice así, refiriéndose precisamente a esa roca
¿sí? A esa roca que mencionaba en el versículo 18 del capítulo 16 de Mateo, cuando dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El mismo Pedro decía así respecto a esa roca, dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Él es la roca preciosa, la roca viva, que los edificadores desecharon. Y esto es lo que acontece el día de hoy. Quienes no conocen quién es Jesús, es fácil rechazar, es fácil negar por ignorancia y desechar la verdad de Cristo, aun cuando esto pudiera llevarles a la condenación eterna. Por lo tanto, el título de Cristo está relacionado con su obra restauradora en el hombre, y si hay algo por lo cual debemos conocerlo, es porque Él es el Salvador del mundo, y el único a través del cual el ser humano puede llegar a ser salvo. Porque dice en el capítulo 4 de Hechos, versículo 12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es el nombre de Jesucristo. Él es el Salvador del mundo. El conocer a Jesús como el Cristo, es decir, el Salvador del mundo, es importante, ya que de eso depende la salvación de nuestra alma. Y por eso Pablo nos dice que el que se somete a su señorío y cree en su obra expiatoria, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Y este es el regalo del cual yo les venía comentando en un principio. Un regalo para todos, hombres y mujeres, madres y padres, hijos e hijas. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque era Dios mismo ante el hombre que venía a salvar al hombre. Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, en segundo lugar, debemos conocer a Jesús como Dios. Pedro en aquel día exclamó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El entender que Jesús es Dios es sumamente importante, porque cualquiera que niega al Hijo también niega al Padre. Algunas religiones del mundo niegan esta verdad espiritual, afirmando que solo el Padre es Dios y que solo es Jesús un ser, y que Jesús es solo un ser creado. Pero lo cierto es que Juan lo desmiente al principio de su evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y si retomamos un poquito esa lectura, pues vamos a encontrar que dice así: respecto de este Verbo, todas las cosas por Él fueron hechas desde el principio, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece,
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera, en el versículo 9, nos dice que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La salvación del hombre depende de estas dos verdades. Son verdades elementales en que Cristo es nuestro Salvador y Él es el único Dios a quien debemos rendirnos. Cualquiera que rechaza a Jesús no heredará la vida eterna. No perdamos de vista que una herencia es un regalo. Al que oye mis palabras y no las guarda, dice la Escritura, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ellas le juzgarán en el día postrero, porque yo he hablado por mi propia cuenta. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan capítulo 12, versículo 47 al 50. Pues, concluiremos con algunas preguntas. ¿Quién es realmente Jesús para usted hoy? Si usted ya es creyente, realmente piense esto. ¿Cómo está usted entendiendo a la persona de Cristo? En sus momentos de crisis económicas, emocionales, espirituales, familiares, laborales, en las que usted quiera, pregúntese, ¿quién es Jesús para usted? Los discípulos de Jesús tuvieron que hacerse esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ellos? Y no entendían que tenían al mismísimo Dios frente a ellos. Dios estaba con ellos y no lo sabían, no lo conocían. Algunas veces a nosotros nos pasa esto, aún creyendo y teniendo esta verdad, perdemos de vista que el Señor está con nosotros. Y ese maravilloso regalo es el que nos debe dar la certeza, ¿sí?, y la convicción de que todas las cosas, como dice la misma Escritura, nos han de ayudar para bien. Todas. Y si dice todas, es que son todas, sin excepción. ¿Es acaso usted uno de los que ignoran quién es Él? ¿O es acaso uno más de los que tienen información solamente histórica de la persona de Cristo, pero no le importa tampoco ni desea conocerle? ¿Es uno más de los que simplemente niegan y rechazan la realidad divina de Jesucristo por no verse comprometido y descubierto en su ignorancia o soberbia? ¿O es usted como aquel hombre llamado Nicodemo que buscó a Jesús para hablar con Él y descubrir que estaba frente al mismo Dios y que para fin de conocer esta verdad le era necesario nacer de nuevo? Conocer a Jesús realmente es vital para alcanzar la vida eterna, ya que muchos, aunque han escuchado de Él, no le conocen. Sabemos que cada quien tiene opiniones distintas respecto de la historia de Jesús, pero muy distinta de lo que dijo y declaró Jesús mismo y de lo que las mismas Sagradas Escrituras hablan de Jesús. No perdamos de vista que las Sagradas Escrituras no solamente es un libro de fe, ¿sí?, sino que también es un libro histórico. Es un libro que nos habla de historia, y la historia
se cuenta para que no se olvide el pasado. Entonces es importante entender que Jesús es el Cristo porque puede salvarnos a través de su obra expiatoria en la cruz. Y dos, que es el Hijo de Dios, el único y verdadero mediador entre Dios y los hombres. Esta verdad tan sencilla, tan elemental, es la que yo quiero que se quede hoy en su corazón, en su mente. Que el Señor es Jesús y que esta verdad, reconocida y guardada en el corazón, vivida en obediencia a los principios de Dios y a ese mandato, a todos esos mandatos que Jesús nos presentó cuando Él vino al mundo, nos lleven o nos llevan a descubrir el amor de Dios. Y termino con lo siguiente. En el Evangelio de Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ese es el regalo, un regalo de amor y de vida eterna. ¿Quién es Jesús para usted? Dios le bendice. Agradecemos a nuestro hermano Moisés que nos compartió este hermoso mensaje y esperamos que haya sido de bendición para usted y su familia que nos está viendo en estos momentos. Hermanos, vamos a pasar a los anuncios. Como siempre, el próximo domingo tendremos el servicio dominical a las 11 de la mañana en línea y nos podrá ver desde la plataforma de Facebook de la Iglesia Evangélica Unida de Guadalajara, así como en nuestro canal oficial de YouTube. ¿Sí? No olvidemos orar por la iglesia, por la salud de los enfermos, por las autoridades y por esta situación de esta pandemia que estamos actualmente pasando y que podamos, como siempre lo ha hecho el país, lo ha hecho cada país, cada nación, salir adelante de estas contingencias. Hermanos, nos gustaría conocer, si usted tiene alguna petición de oración, les dejamos aquí en pantalla nuestras redes sociales para que nos haga llegar, si usted tiene alguna petición de oración, hágalo saber por medio de estas plataformas para nosotros orar por usted y sus necesidades. Me despido de ustedes, hermanos, como siempre con un fuerte abrazo y que sepan que les apreciamos mucho y que esperamos podernos ver nuevamente aquí en la iglesia, congregados, reunidos como de costumbre, hermanos. Vamos a concluir con un canto más, un corito titulado Aleluya. Y vamos a terminar con la oración. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por este precioso mensaje que nos has transmitido por medio del hermano Moisés, Señor. Te pedimos que sea de bendición para las personas que hayan escuchado y que pongas y siembres esas semillas, Señor, de deseo de conocerte y saber más de tu palabra, Señor. Despídenos, Señor, en estos momentos y bendice a cada una de las familias y a cada una de las mamás, Señor, que tú nos has permitido tener. Y Señor, te pedimos por la pandemia que estamos pasando en estos momentos, que son momentos muy complicados para las familias en todos sentidos, Señor, que les des fortaleza a cada uno de los hermanos de sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonemos, hermanos, el canto Aleluya.